Hermanos, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Vamos a estar en Juan, capítulo 19, versículo 17 al 37. Nosotros predicamos versículo por versículo a través de libros y el propósito que ustedes crezcan en la palabra de Dios, no en mis opiniones, no en la psicología, no en las ciencias, sino en la palabra de Dios, porque eso es lo que va a cambiar. Entonces, por favor, abran sus Biblias una vez más. Juan capítulo 17, versículo 19, versículo 17 al 19, y voy a pedirle a la hermana Gaby si puede leer y hacer la lectura. Juan 19, 17 a 37. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino que él dijo: Yo soy el Rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: No la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién era, para que se cumpliera la escritura: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo, y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo había visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Amén. Gracias, hermana. Señor, guíanos. Espíritu Santo, esté con nosotros. Como sabemos que está con nosotros, Señor, quiebra corazones. Que lo que van a escuchar tu palabra, y que no sean mis palabras, sino las tuyas, oh Dios. Guíanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hemos llegado a la crucifixión de Cristo. Y cuando yo pienso en la crucifixión de Cristo, yo pienso en los grandes hombres como Miguel Ángel, Mozart, el arquitecto de la Catedral de San Juan en Nueva York, o el autor inglés de Charles Dickens. Y todos estos hombres, igual como Leonardo da Vinci, dejaron obras inacabadas porque todos murieron antes de terminar esa última tarea, esa última obra. Muchos de nosotros dejaremos este mundo con cosas pendientes.
va a pasar. Porque el tiempo va avanzando y la muerte va a tocar nuestra puerta. Y cuando toca la muerte en nuestra puerta es porque Dios lo permitió. Y no podemos rechazar esa tocada. Podemos intentar prepararnos poniendo nuestra casa en orden, organizando nuestras finanzas, preparando nuestro entierro y también poniendo todos los documentos en orden para las herencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Pero la mayoría de nosotros no estamos preparados para dejar este mundo. Y de hecho, todos dejaremos algo pendiente, porque vivimos en un mundo caído y ninguno de nosotros somos perfectos. Y sin embargo, creo que algunos de nosotros vivimos como si nuestra ciudadanía era de este mundo. Pensamos más en esta tierra que en lo celestial. Nos olvidamos que somos peregrinos y nos apegamos a las posiciones de este mundo como nosotros vamos a llevar todas esas cosas que tenemos acá al cielo o al infierno. Me sorprende cuánto de nosotros no estamos preparados para la muerte, físicamente hablando. Y muchos de nosotros dejamos un desorden en nuestras casas. Y lo que pasa cuando en realidad partimos de este mundo, ¿quién tiene que manejar todas esas cosas? Nuestros seres queridos que viven. Muchos de nosotros no estamos preparados para partir de este mundo. Yo solamente conozco un hombre que dejó todo en orden y terminó todo lo que tenía que hacer. Y ese hombre se llama Jesucristo. Y antes de morir dijo algo bien profundo. Él dijo, consumado es. Dejó todo en orden, terminó la tarea que el Padre le dejó de redimir a su pueblo a través de su sacrificio. No dejó ninguna obra sin terminar. Entonces, mientras nosotros examinamos la muerte y resurrección de Cristo a través de Juan 17 al 37, quiero que ustedes comiencen a contemplar las palabras consumado es. Piensen en esas palabras, consumada es. ¿Y qué significa bíblicamente para nosotros? ¿Y cómo les impacta? Porque muchas veces ignoramos la magnitud de esas palabras en nuestro caminar como seguidor de Cristo. Podemos reconocer que somos salvos, pero a veces olvidamos lo que significa consumado es. Entonces, el primer punto en el cual yo quiero destacar, y solamente vamos a ver dos puntos. La crucifixión del 17 al 30. El siguiente, tengo un subpunto debajo de eso, pero el segundo punto es la soberanía sobre la muerte. Entonces, vamos a ver el primer punto, la crucifixión, del versículo 17 al 30. En los versículos 17 al 22, Jesús había sido golpeado, azotado, y se le ordenó a llevar la cruz. Ahora, normalmente los condenados llevaban la parte horizontal de la cruz a donde iba a morir. Entonces, ellos tenían la tendencia, una persona condenada, la parte horizontal de la cruz tenía que cargarlo. Esa era la norma. Y durante esa procesión tenía poca ropa y normalmente eran desnudos durante la muerte, la condenación. Ellos dicen que esa muerte a donde Jesús fue crucificado estaba afuera de los límites de la ciudad. Y algunos dicen que eran 400 a 600 metros de la ciudad. Tú puedes imaginar cargando madera, vamos a decir largo, 600 metros. Y eso después de ser golpeado. Ahora, nosotros tenemos que entender por qué tenía que crucificar las personas afuera de la ciudad. Normalmente las personas crucificados le dejaban colgado en esa cruz hasta que venían los pájaros y se lo comían. Entonces el olor era fuerte. Entonces tenía que estar lejos de la ciudad. Ahora dice que habían 2 ladrones que fueron crucificados con ellos. Ahora en la apócrifa,
Ellos dicen que esos dos hombres dicen su nombre en el Evangelio de Nicodemo, en cual nosotros no consideramos eso como válido, como inspirado. Un libro histórico, pero no válido como inspirado por Dios. Pero había dos ladrones al costado de Jesús. Y Jesús estaba en medio de esos dos ladrones porque era el enfoque principal. Y Jesús, habiendo sido atado con cuerdos o clavos, era la norma. Alguien crucificado con clavos o cuerdos, pero normalmente, como nosotros vemos que Tomás lo examinó, fueron clavos en cual él fue crucificado. Y Jesús caminó al matadero sin resistencia, sin quejarse, porque él quería cumplir la tarea de su Padre. Ahora, él tuvo una vez más de cargar su instrumento en cual él iba a ser crucificado, que ellos dicen pesaba de 40 a 50 kilos. Piensa en cargar 40 y 50 kilos, 400 a 600 metros después de ser azotado. Era difícil. Y sabemos que el Simón lo ayudó según Lucas 23 y Marcos 21. Le ayudaron. Simón le ayudó, disculpa. Jesús fue condenado por traicionar al emperador César. Porque, ¿qué dijo? ¿Qué puso Pilato sobre la cruz? Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Pilato sabía que Jesús era inocente y lo declaró públicamente inocente, pero para los romanos, condenar a un hombre inocente era un delito castible por la muerte, y él lo sabía. Entonces él puso algo sobre la cruz. Jesús, rey de los judíos. ¿Y por qué lo hizo? Porque él tenía temor. Él condenó a un hombre inocente en cual él declaró públicamente que era inocente. Así que Pilato hizo lo necesario para protegerse de los líderes religiosos que podían denunciarlo. Hizo todo lo posible para protegerse. Entonces, la inscripción sobre la cruz de Jesús estaba en hebreos, latín y griego para que todos pudieran verla, leerla durante la Pascua. Porque Pilato no quería que los líderes religiosos lo denunciaban. Entonces, para que todos vean, y era Pascua, todas esas personas podían leer en latín, en hebreo y griego el delito de Jesús. Y mira cómo Pilato se quejaron, primeramente, los líderes religiosos. Él quería protegerse. Y mira lo que dice el versículo 21 y 22. Ya el sumo sacerdote se quejó ante Pilato diciendo, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. El mero hecho que poner él dijo podía condenar a Pilato. Porque Pilato ya lo declaró inocente. Entonces, él lo dejó tal cual como era. Pero déjame decirte, Jesús nunca afirmó en los evangelios que él era el rey de los judíos. Él aceptó alabanza, pero de su boca nunca se registraron esas palabras. Y los líderes religiosos rechazaron a Jesús como su rey, pero Pilato, el incrédulo, tuvo más discernimiento que los judíos y declaró a Jesús como su rey a pesar de que no era plenamente consciente de sus palabras. Entonces, al hacer esto acá, se protegió de futuras acusaciones de ellos que podían amenazarlo, porque ya lo amenazaron en versículo 13 al 16. Ya amenazaron a Pilato. Entonces, él quería protegerse. ¿Cuántos de nosotros nos gusta protegernos? Es la norma. La norma es que nos queremos proteger. ¿Tú hiciste esto? No. Cuando sabiendo que tú lo hiciste. Pero cuando te preguntan, no, automáticamente, porque te quiere proteger. Tenemos esa tendencia de protegernos en vez de dejar que Dios nos defiende. Tenemos esa tendencia de buscar la forma, el escape, por si acaso algo mal pasa, en vez de descansar en Dios. Entonces, versículo 25-27, Jesús
hizo algo bien impresionante. Honró a su mamá. Honró a su mamá, que probablemente era una viuda, diciéndole al apóstol Juan, al apóstol en cual Jesús amaba, que es el apóstol Juan, que cuidara de ella. En ese entonces ella tenía hijos, pero probablemente esos hijos no eran creyentes. Entonces, él encargó a Juan para cuidar a su mamá. Porque las viudas en esa época vivían de una vida bien difícil. Pero yo quiero que ustedes vean, incluso mientras Jesús sufría, que cargaba la cruz por nosotros, seguía mostrando un amor sacrificial en medio de su dolor. Yo quiero que ustedes vean eso. En medio de ser azotado, en medio de cargar su cruz, en medio de tomar los pecados de los seres humanos, Él dijo, déjame pensar en mi mamá. Porque Jesús es nuestro modelo. Y luego en versículo 28, sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Y para cumplir todas las escrituras, dijo, tengo sed. ¿Tú sabes dónde sale eso? Salmo 69, versículo 21. Salmo 69, versículo 21. Que dice, por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Los guardias usaron una rama de hisopo, que también se usaba durante la Pascua, interesante en Éxodo 12, 22. Entonces cuando le dieron y él tomó, él dijo, consumado es. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Y yo quiero que ustedes vean eso. Incluso su espíritu estaba bajo su autoridad. No lo mataron. Él entregó a su espíritu como él quiso. Porque ¿recuerda lo que él dijo en capítulo 10, versículo 18? Que nadie pudo tomar su vida, sino él lo entregaba de acuerdo a sus deseos y podía levantarlo también. Él tenía la autoridad de dar su vida y tomar su vida. ¿Quién de nosotros tenemos esa autoridad? Ninguno. Y él dijo, consumado es. El Evangelio de Marcos y Mateo dicen que gritó, consumado es. Lo que significaba completo, totalmente realizado. La tarea que el Padre le encomendó de salvar a su pueblo estaba terminada. Todos los requisitos de la ley cumplidos. La ira de Dios apaciguada. La ira de Dios saciada. Ya no había una gota. Todas las profecías sobre él en el Antiguo Testamento ya estaban cumplidas. Entonces, entre la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, no hay nada más para añadir a la obra de salvación, porque ellos lo cumplen por nosotros. Mira, la única parte de la ecuación que nunca funcionó, que yo lo mencioné la semana pasada, fue el hombre. Entonces él sacó al hombre, hizo el pacto con su hijo, y su hijo cumplió los requisitos por nosotros. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en él, porque Cristo ya cumplió todas las consecuencias de nuestros pecados contra el Padre. Él dijo, consumado es, se terminó. La salvación, y yo quiero que ustedes entiendan eso, la salvación no es producto del trabajo conjunto con el hombre y Dios. La santificación sí es, pero es el esfuerzo total de Él. Consumado es. Porque ¿quién de nosotros acá podemos cumplir la ley? Ninguno. ¿Quién de nosotros podemos apaciguar la ira de Dios? Ninguno. Es la obra del Señor. Vamos a Salmo 62, versículo 1, por favor. Salmo 62, versículo 1. Dice la palabra de Dios, la salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. ¿De quién es la salvación? De Dios. ¿Es mío? Es de Dios. Primera Tesalonicenses 5, 9 al 10.
Primera Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha destinado Dios para ira. ¿Quién nos destinó? Dios. Lo voy a repetir: porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10. Mira que murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Hermanos, yo quiero que ustedes vean. Todo fue intencionadamente planeado hasta el último detalle. Nada fue dejado a la suerte. Absolutamente nada. Y eso es difícil para nosotros captar. Pero yo quiero que ustedes captan que la salvación es de Dios. Dios escoge, Cristo paga y el Espíritu Santo transforma. Dios escoge, Cristo paga, el Espíritu Santo nos sella y vive dentro de nosotros. Y yo quiero que ustedes vean, cuando Samuel ungió a David para ser rey, tuvo David la opción de rechazarlo. Yo digo no. Yo digo no. Dios le dijo a Samuel: unge a este hombre. Otro ejemplo. Cuando Dios escogió a Aarón y a sus hijos para ser sacerdotes, ¿tuvieron ellos la opción de rechazar ese trabajo? No. Cuando Jonás fue enviado a Nínive, ¿tuvo la opción de rechazar la tarea? Intentó rechazarlo. Pero ¿cómo terminó él? Haciendo la tarea. Porque esa era la voluntad de Dios. Cuando Jesús escogió los 11 discípulos, uno Judas para traicionarlo, pero esos 11 discípulos para ser los pilares de la iglesia, tenían ellos la opción de rechazarlo. Ahí está el detalle. Algunos van a decir sí, algunos van a decir no. Pero nosotros tenemos que entender y recordar lo que dice Éxodo 33, 19, no tiene que, anótalo, y Romanos 9, 15, que afirma: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y eso significa que la libertad de Dios de demostrar misericordia no está limitada por nada más que su propia elección divina. Eso es lo que significa. Dios no muestra misericordia porque los seres humanos lo merecen. ¿Quién acá puede decir yo merezco la salvación? Ninguno. Jesús dijo consumado es, porque era verdad de acuerdo con Dios y su palabra. Consumado es porque Él terminó el trabajo, no porque yo terminé el trabajo. Él lo hizo. Y nosotros seguimos tratando de añadir a la obra terminada de Cristo, haciendo nuestras obras para ganar favor de Dios. Tenemos la mala tendencia de añadir a la obra de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque la idea que algo sea gratis nos incomoda. La idea que algo sea gratis nos incomoda. Dime, si algo es gratis, ¿tú crees que en nuestra mente es valioso? No, si es gratis. Si te dan un yape acá, no es tan valioso para ellos. Eso porque te dan esa yape. Nosotros no tenemos la tendencia de menospreciar lo que es gratis. Así que damos dinero, tiempo y recursos a la iglesia pensando que ganaremos favor a Dios. No porque amamos a Dios, mira la diferencia. Podemos tener dos personas que dan dinero, recursos, sus esfuerzos a la iglesia. Uno lo hace para ganar favor a Dios, uno lo hace por amor a Dios. Son dos motivaciones totalmente distintas. Porque cuando nosotros queremos añadir a la obra completa de Dios, estamos diciendo lo que Cristo hizo no era suficiente. Cuando yo hablo, y mi esposa también hablamos con parejas, que uno de ellos eran infiel, el sentimiento común en muchos de ellos es la esposa o el esposo dicen, él buscó o ella buscó algo afuera de mí. Entonces no estaban satisfechos conmigo. Entonces buscó afuera.
y traicionó esa confianza que tenían, traicionó el voto que tenían y le costó. Cuando nosotros queremos añadir a la cruz de Cristo, estamos traicionando a Jesús. Porque todo lo que nosotros necesitamos es para tener a Cristo, para lograr libertad del pecado, de la muerte, es fe. Simplemente creer en Jesús. Porque todo lo que Jesús logró en su vida es acreditado en nuestra cuenta y Él toma nuestros pecados sobre Él. Todo lo que Él logró por mí. Entonces esa vida perfecta que yo no podía vivir, y aún ahora no puedo vivir, lo logró por mí. Apaciguó la ira de Dios por mí. Murió en esa cruz por mí. Resucitó por mí. Yo no tengo que añadir absolutamente nada a la obra consumada de Cristo. No hay nada que podemos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que nos cuesta. El mero hecho, yo solo tengo que aceptar todo lo que Cristo logró a través de la fe. Consumado es. No necesitamos nada más que Cristo. Tú no necesitas nada más que Cristo. Nada, absolutamente nada más. Yo vengo a la iglesia porque yo amo a Cristo. Yo leo mi Biblia porque yo amo a Cristo. Mi obediencia es resultado del amor que yo tengo al Padre. Mi obediencia no es para ganar favor con mi Padre. No lo es. Y tenemos que captar eso, que todo está terminado. No puedo añadir absolutamente nada a la obra completa de Cristo. No tengo que añadir nada. Y cuando deseo añadir algo, estoy menospreciando lo que Él hizo. Así es. No hay otra forma de pensarlo. Cuando nosotros no aceptamos lo que dice Jesús, cuando no aceptamos consumado es, intentamos a lograr lo que Él logró por nosotros, estamos diciendo, no confío en ti. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo simplemente, no confío en ti. Yo tengo familiares en cual no confío. Y eso está bien, porque me lo ha mostrado que no debería confiar en ellos. Y en algún momento ya le mostré a ellos que ellos no podían confiar en mí. Porque mis acciones lo demostraban. Consumado es, hermanos. ¿Por qué no deberíamos confiar en lo que hizo Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús a nosotros? ¿Qué ha hecho al Padre a nosotros para no confiar en Él? Él puede decir que no confía en nosotros, pero nosotros jamás podemos decir que no confiamos en Él. Él ha sido fiel, y seguiría siendo fiel, porque Él es Dios, que me lleva al segundo punto. Soberanía sobre la muerte, del versículo 31 al 37. El versículo 31, mira lo que dice. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrantara las piernas y se los llevaran. El viernes en cual yo estaba hablando, era viernes, el día antes del día sabático, pero en este sabático iban a celebrar Pascua. Y según Deuteronomio 21:12 y 23, ellos no podían dejar un cuerpo colgado en un árbol durante la noche porque iban a profanar la tierra. El momento que ellos dejan un cuerpo colgado durante toda la noche, iban a profanar la tierra y entonces nadie podía participar en Pascua. Así que pidieron a Pilato, por favor, quiebran sus piernas. ¿Por qué hicieron eso? Jesús estaba colgado en una cruz. Normalmente tenía un pedazo de madera sobre sus pies. Entonces, cuando tú quiebras sus rodillas, Él se iba a colgar, iba a perder el aire simplemente colgándose. Iba a morir. Asfixiación. Iba a morir.
Entonces los líderes religiosos no querían profanar la tierra, pero estaban dispuestos a profanar a ellos mismos matando a un hombre inocente. Qué interesante. No querían profanar la tierra, pero estaban dispuestos a profanar a sus personas. Y eso me da tristeza, porque muchos de nosotros hacemos lo mismo. Nosotros tenemos la tendencia de hacer cosas religiosas, pero estamos dispuestos a profanar a Dios en secreto, cuando nadie está viendo. Somos religiosos por afuera, pero cuando estamos a solas somos otra persona. Estamos dispuestos a profanarnos a nosotros mismos, pero por afuera nos parecemos bien. Tenemos esa tendencia. Así que en los versículos 32 al 34, los soldados rompieron las piernas de los dos ladrones. Yo puedo imaginar que ellos ya no podían respirar. Y ellos mueren al toque. Pero cuando llegaron a Jesús, no les rompieron las piernas porque ya estaba muerto. No había necesidad. Pero para asegurarse, ellos traspasaron a Cristo. Mira lo que dice el versículo 34. Le traspasó al costado con una lanza. Al momento salió sangre y agua. Hay muchos debates por qué había sangre y agua. Algunos van a decir que traspasó los pulmones, hay un saco alrededor del corazón, pero finalmente murió. Estaba muerto. La conclusión era que ya ellos podían asegurarse que Cristo no estaba vivo. Ese es el punto, y no pierda el punto, porque podemos perdernos en los detalles. Entonces Juan dijo en versículo 35 que él fue testigo personal de la crucifixión de Jesús y de su muerte. Él no estaba dando información de segunda mano. Él experimentó y vivió personalmente lo que él vio en esa cruz. Y quería mostrar a sus lectores los eventos históricos que tuvieron lugar mientras él estaba presente. Y eso era legalmente válido en ese entonces. El testigo de una persona era válido. Él quería decir, yo lo vi. Yo no estoy hablando de algo que yo escuché. Yo lo vi. Yo lo experimenté. Yo lo vi. Era cierto. No era un hombre. No era algo simplemente que yo me imaginé. No, yo lo vi. Él llegó a esa conclusión. Yo estaba ahí. ¿Y por qué él dijo todo eso? Para que las personas llegarán a creer en Jesucristo. Siempre llegamos al mismo punto, fe en Cristo. Fe en Cristo. Y yo tengo que decir esto porque nuestra tendencia es creer en hombres. Y no queremos creer en Cristo. Estamos más cómodos para creer en hombres, algo tangible, que creer en Jesús, que no se puede ver. Su deseo era que cada uno de nosotros llegamos a la conclusión, Cristo es real. Él es real. Y lo que Él hizo fue real. Y lo que Él hizo en la cruz, cuando Él dijo consumado, era real. Y sigue siendo real. Entonces, si somos transformados y creemos, eso significa que nuestras vidas serán completamente impactadas en todos los sentidos. Si yo creo en Jesús, significa que mi vida va a cambiar. Es la creencia que guía nuestras acciones. Yo lo voy a repetir, es la creencia que guía nuestras acciones. 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 Si tú crees que ya tu matrimonio se va a quebrantar, esa persona no vale, tú te vas a actuar de esa forma. Si tú crees que la educación es la cosa más importante, tu vida lo va a seguir. Si tú crees, sea lo que tú creas, tu vida va a seguir tu creencia. Siempre va a haber así. Siempre. Mira, si tú quieres reconocer el corazón de una persona, ve en cómo gasta su dinero y su tiempo. Y te van a decir. Si alguien ama al Señor, va a dedicar su vida a Dios, porque Él ama a Dios. Y noten que aún después de su muerte, Dios controlaba toda la narrativa en los eventos que ocurrían. Nada salió afuera de la voluntad de Dios.
Nada, absolutamente nada. Todo lo que pasó después de la muerte de Jesús estaba en la mano de Dios. Y yo quiero que ustedes vean esto. La profecía de que ningún hueso sería quebrantado fue citado en Éxodos 12:46 y Salmo 34:20. Éxodos 12 nos recuerda que no se podía quebrantar los huesos del sacrificio durante la Pascua. Salmo 34:20 dice que es la profecía de Jesús, que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantada. La profecía del versículo 37 que dice, mirarán a aquel que traspasaron, fue citada de Zacarías 12:10, disculpa. Fue citada de Zacarías 12:10. Yo quiero que ustedes vean que Dios es soberano incluso en la maldad del hombre. Él es soberano. Cristo ya murió y aún todos los eventos después de su muerte estaban en la mano de Dios. Todo sucedió exactamente como Él deseaba. Y eso es importante para nosotros porque lo mismo ocurre en nuestras vidas. Todo lo que Dios quiere para mí, para ti, se va a cumplir perfectamente. Todo. A pesar de lo que está pasando en tu vida, a pesar de cualquier tormenta estás sufriendo, todo va a ir según la perfecta voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es si vamos a aceptar esa voluntad. ¿Te das cuenta que normalmente oramos, Dios, haga tu voluntad, haga su voluntad, haga su voluntad? No es la oración correcta, porque Dios va a hacer su voluntad. Es que Dios aceptamos, por favor, ayúdame a aceptar tu voluntad, ayúdame a aceptar tu voluntad, ayúdame a aceptar tu voluntad. Eso es lo que nos cuesta. No queremos aceptarla. Él siempre va a cumplir lo que va a cumplir. Y todo sucedió exactamente como Él deseaba. Y va a pasar con nosotros mismos. Todo lo que Dios planea para nuestras vidas se va a cumplir. Todo. Y ahora dame cite, eso no significa que somos robots, que perdemos nuestro libre albedrío. No significa eso. Pero debemos aceptar que nada sale afuera del control de Dios. Absolutamente nada. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre existe. La Biblia lo muestra, existe. Pero yo tengo que entender, aunque yo tengo responsabilidad, Dios sigue siendo soberano. Yo tengo que tengo que aceptar ambas realidades. La muerte de Jesús era el plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la realidad que no queremos aceptar. Dios planeó esto desde el inicio. Él dijo, consumado es, porque ya terminó. Porque era el plan original antes de la fundación del mundo. Era el plan original para mostrar su amor al mundo a través de la cruz de Cristo. Eso es porque nosotros podemos citar Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Por tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito. Ahí está, ahí está el amor de Dios, la cruz de Cristo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la crucifixión de Jesús y esas últimas palabras antes de encomendar su espíritu al Padre, Él dijo, consumado es. Cuando nosotros pensamos en eso como creyentes, muchos de nosotros vamos a pensar que son palabras, meras palabras. Ahora, cuando el mundo piensa en la palabra consumada es, no significa nada. Es más, cuando el mundo piensa en el cristiano, ¿qué piensa del cristiano? Fanáticos, ¿sí o no? Fanáticos, religiosos, tienen una idea sobre Jesús. Ellos piensan que la iglesia se trata de reglas, pedir dinero, un edificio. ¿Tú sabes lo que piensa el mundo de la iglesia? Es un edificio lleno de hipócritas. Eso es lo que ellos piensan. Eso es lo que el mundo piensa. Pero cuando un verdadero discípulo medita sobre el evangelio, y cuando pensamos en esa frase consumado, ¿qué entra en su cabeza? ¿Qué entra en su cabeza cuando ustedes piensan consumado es? Muchas iglesias han convertido el concepto de seguir a Cristo en reglas y normas. No se trata de reglas y normas, aunque hay reglas y normas. Cuando Cristo dijo consumado es,
significaba que la tarea de redimir eternamente al pueblo de Dios estaba completa y perfectamente cumplida. La obra de Cristo no le faltaba nada ante los ojos de Dios. Absolutamente nada. Entonces, cuando dijo consumado es, estaba proclamando la victoria. La victoria sobre el pecado, que fue pagado por siempre. Consumado es victoria sobre el diablo, porque fue derrotado. Estaba diciendo que ganó la batalla y la guerra. Y todo lo que Dios exigía para el pago de nuestros pecados fue pagado en su totalidad. Eso es lo que significa. Él pagó en su totalidad. Estamos libres de la deuda divina ante Dios. Estamos libres de la hostilidad que había entre Él y nosotros, que ya no existe en Cristo. Hemos sido reconciliados con Dios en su familia. Yo le pertenezco a Dios. Yo soy hijo de Dios. Piensa en eso, yo soy hijo de Dios. A muchas personas, yo soy misionero. Muchas personas me ven y piensan que tengo dinero. No es cierto. Qué dichosos son mis hijos. Ellos no son dichosos. Qué suerte que nacieron en esta familia. No. Mis hijos, por la gracia de Dios, son bendecidos porque viven en un hogar a donde se predica el Evangelio. Nosotros pensamos que quiero trabajar acá, yo quería nacer de padres de esta ciudad, este país, es suerte. Pero no, eso no es suerte. Nosotros no creemos en la suerte. Creemos en la soberanía de Dios. Creemos que Dios hace lo que Él va a hacer para su gloria y para su honra. El mero hecho que somos adoptados en su familia significa que nadie nos puede separar de su familia. Nadie. ¿Cuántos de ustedes acá tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos acá? Una gran porción tiene hijos. Si tu hijo hace una desgracia, ¿va a despreciar a tu hijo? No, no debería. Somos parte de la familia. Yo soy Joe Martínez, hijo de Dios. Ese es mi título. ¿Por qué? Porque todo es consumado. Todo es consumado. Yo no tengo que añadir nada a la obra de Cristo. Y sería un insulto a Cristo y a Dios. No entendemos la magnitud de consumado es. No requiere nada. Nosotros no tenemos que pagar nada porque Él pagó por nosotros y nos dio acceso al Padre eternamente. Ya no somos dominados por el pecado, el diablo y la muerte. Jesús sufrió para que nosotros no teníamos que sufrir. Así que si estamos en Cristo, somos hijos del Dios vivo. Y eso significa que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Y la meta de todo discípulo es vivir y morir para Él. No vivimos por nosotros mismos, vivimos para Cristo. Yo no vivo para tener una vida cómoda, yo vivo para Cristo, para glorificar a Dios a través de mi obediencia amorosa hacia Él, porque es mi Padre, porque yo soy hijo adoptado de Él. Jesús murió para rescatarnos. Por eso porque Él murió, para hacernos parte de la familia de Dios. Entonces, cuando pensamos en esas palabras, cuando pensamos en el sufrimiento que estamos pasando en el Evangelio, debemos recordar esas últimas palabras de Cristo: consumado es. Cuando luchamos con un pecado específico, debemos recordar esa frase: consumado es. Porque ya el pecado no tiene dominio en nuestras vidas, porque Jesús nos dio victoria. Cuando nos sentimos que Dios no está en nuestras vidas o caemos en depresión, tenemos que recordar
esas palabras consumado es. Cuando hay conflictos interpersonales, cuando hay lucha en nuestras vidas por simplemente seguir al Evangelio, debemos recordar las palabras consumado es. Porque los verdaderos discípulos tienen la seguridad de que todas las cosas en Cristo consumados son. Para la gloria de Dios y nuestro bien. Y muchas veces no caminamos en esa verdad. Aunque somos creyentes, no caminamos en esa verdad. Pero no lo hace menos real porque no caminamos en esa verdad. Es verdad. Yo no tengo que luchar porque Él ya luchó conmigo, por mí, para ganar favor con el Padre. Ahora, la santificación, yo sí trabajo para ser santo como Él es santo, pero consumado es. Entonces, si no has puesto tu fe en Cristo, todo lo que Jesús logró divinamente por nosotros no te aplica a ti. Piensa en eso. Para mí y para los verdaderos creyentes, consumado es. Para los incrédulos, nada es consumado. ¿Y tú todavía vives en tu pecado? ¿Debajo la ira de Dios? Hijos del diablo, y yo sé que es fuerte, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso significa que no es consumado para ti. Pero hay la esperanza que tú te puedes arrepentir hoy día y poner toda tu confianza en Jesús por los pecados que tú cometiste en frente de Dios. Y todo lo que Jesús logró en esa cruz va a ser aplicada en tu vida. Pero tiene que someterse. Solamente es consumado para los creyentes. Para el mundo no es consumado. Ellos van a ser consumados por la ira. Nosotros somos consumados por la gracia. Y no puedo perder esa gracia. Yo te animo. Piensa en las palabras. Cuando hay dificultad, y siempre hay dificultad, recordamos que consumado es. Porque si no vivimos en esa realidad, vamos a luchar en esta vida. Como creyentes. Y los que no son creyentes van a sufrir la ira de Dios. Y esa ira de Dios no va a ser por un ratito, va a ser por toda la eternidad. Entonces abraza lo que Jesús hizo, porque consumado es. Él quiere que tú te rindes a Él hoy día. Él quiere que tú te sometes a Él hoy día. Y recibir lo que Él logró cuando dijo consumado es. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Ayúdanos para entender esas palabras. Consumado es. Como creyentes, porque tenemos la victoria en Cristo. Como incrédulos, que todavía hay oportunidad de arrepentirnos de la ira venidera de nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios, por pagar el precio de nuestros pecados y la consecuencia de ella en esa cruz. Gracias por la sangre derramada del Hijo y que nosotros podemos caminar en esa realidad en nuestros corazones, mentes y acciones que consumado es, Señor. Y perdónanos por la dureza de nuestro corazón. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.